We will talking about the date. The date that supposedly chiropractor started. Bueno, vamos a empezar a hablar acerca de la fecha en la que supuestamente inició la quiropráctica. Hasta ha habido confusión con respecto a la fecha exacta de que el ajuste de Lillard se llevó a cabo. Por ejemplo, en enero de 1897 se publicó en el periódico llamado The Chiropractor, la revista o periódico, un testimonio de Harvey Lillard afirmando que recibió esos dos tratamientos o dos ajustes entre enero y abril del año anterior, 1896. 1896, D.D. Palmer, The Chiropractor, enero de 1897. ¿No? O sea, él escribió esto en el 97 y afirmó que los dos ajustes los recibió en 1896. Entre enero y abril del año anterior, 1896. Del año anterior a este. ¿Ok? A 1897. No obstante, no fue sino hasta diciembre de 1904, 8 años después, que Palmer publicó que dicho ajuste se aplicó el 18 de septiembre de 1895. De Chiropractor. Aquí está, 1904. ¿Ok? Página 2. En el inicio. Si ves la Wikipedia bajo Harvey Lillard, también te va a explicar ahí que hay muchas versiones de la supuesta fecha en que empezó la quiropráctica. Entonces celebramos el día de la quiropráctica cada septiembre, pero no sabemos qué pasó ahí, porque no hay forma de reproducir eso en alguien que haya tenido hipoacusia o que esté sordo. Entonces no es un relato así como que tenga mucha validez científica, es más bien un relato fundacional, como aquel relato que dijeron los mexicas cuando llegaron a la Ciudad de México y que dijeron que su dios Huitzilopochtli les había dicho que donde vieran el águila devorando a la serpiente, ahí asentaran su cultura, su civilización. Pero los historiadores dicen algo muy distinto, que tomaron ese islote porque con ese islote podían dominar a las demás tribus que estaban en la periferia del lago, porque tenía una posición estratégica, y eso fue lo que hicieron los mexicas. Pero el relato fundacional, el mito fundacional, es que procedían de Aztlán, del lugar de la blancura, y por eso se les denominó aztecas por Aztlán, pero ellos nunca se hicieron llamar aztecas, ni se les conoció jamás como aztecas. Un historiador europeo muchos siglos después les llamó aztecas, porque procedían de Aztlán, del lugar de la blancura, y donde es más, el relato original no incluía a la serpiente, sino nada más era un águila en un nopal, y ya después los católicos, los teólogos católicos, los monjes católicos, cuando llegaron de España, le añadieron la serpiente por su simbolismo, por ser un simbolismo bíblico. Entonces ve cómo la historia ahí también está medio escabrosa, ¿no? Entonces, es un relato fundacional que no sabes qué es lo que pasó, porque no se puede reproducir. Quisiera yo retar a la escuela Palmer a que junte a 1000 personas de Estados Unidos que tengan hipoacusia o sordera y que les ajuste T4 o las torácicas altas, a ver qué resulta. Estaría muy bueno el experimento, porque no es reproducible. Los Palmer le dieron un ropaje cuasi religioso a la quiropráctica en sus tiempos. Entonces, ¿cuál era el pecado capital? La subluxación vertebral. Es el pecado de Adán y Eva, el pecado capital. El haber tomado del fruto, del árbol, del conocimiento de lo bueno y lo malo. ¿Cuál es el acto redentor? El ajuste quiropráctico. ¿Sí? ¿Y cuál es la recreación, la palingenesia? El nuevo mundo redimido, paraíso restaurado de justicia y paz. The Big Idea, un mundo sin subluxación vertebral. De este modo había que llevar el evangelio de la quiropráctica a todas partes para redimir a la humanidad de la
tiranía del pecado original, que es la subluxación. Había que denunciar la deshumanización y perversión de Babilonia, la ciudad enemiga de Dios, es decir, la medicina alópata, el enemigo allá afuera. Y en contraste, promover a Sion o Jerusalén mediante el evangelio quiropráctico. ¿Sí? Entonces, como religión, Daniel David Palmer es Abraham, B.J. Palmer es Isaac, y el hijo de B.J. Palmer es Jacob, los tres patriarcas hebreos. ¿Sí? También llegó a tener apóstoles y misioneros. El mismo logotipo de la quiropráctica, el ángel Rafael, es una figura extraída del libro de Tobías en la Biblia, mezclada con el sincretismo de elementos del paganismo griego de Esculapio o Asclepios, o lo que podemos llamar el caduce. Fueron los Palmers quienes llevaron la filosofía quiropráctica a niveles en verdad religiosos al afirmar que la inteligencia universal era Dios mismo, Elohim o el Eterno, el Yo Soy, mismo que fluía por los nervios periféricos a través de los impulsos nerviosos, por lo que el ajuste quiropráctico redimía a la humanidad de la obstrucción de esos impulsos. B.J. Palmer desarrolló mucho esta teología que después ojalá tenga tiempo de explicar. Porque para B.J. Palmer la inteligencia innata era la expresión individual de la inteligencia universal y era Dios mismo. God within us, Dios mismo dentro de nosotros. ¿Sí? Y aquí está donde la religión quiropráctica también tendría sus patriarcas y sus mesías. ¿Sí? B.J. Palmer llegó a ser llamado el más grande sanador después del Mesías. Imagínate, qué barbaridad. De hecho, estaba leyendo un artículo científico de un doctor en filosofía que se puso a estudiar la historia de la quiropráctica, y él dice por qué los quiroprácticos usan tanto las radiografías, y encuentra que el uso de las radiografías excesivo en la quiropráctica, el uso excesivo, se debe en gran parte a sus conceptos religiosos, a los conceptos religiosos de Didi y de B.J. Y él menciona que B.J. se autoproclamó el Mesías de la quiropráctica, ahí lo explica. Pero ve lo que el culto a los Palmer, el culto rayano idolátrico. Fíjate lo que dijo Hugo Harrison, ¿sí? Quiropráctico. Aquí está, en el libro B.J. of Davenport, The Early Years of Chiropractic, de Joseph Keating Jr. Este historiador ha sido un historiador con pensamiento crítico. Fíjate lo que dice. La estrella de 1800... Bueno, creo que acá tengo la traducción. No. La estrella de 1881 vio el nacimiento de un nuevo sanador de la humanidad. Uno que nos conduce con the laying of hands, es la imposición de las manos. Era un gesto que se utiliza en la Biblia, ¿sí? Era la imposición de las manos, era una curación milagrosa que menciona el libro de Hechos de los Apóstoles, etc. Dice, quien también nos libró, nos limpió un camino de las piedras. Y dice, aquí no le entiendo. Bueno, dice que estuvo esforzándose por limpiarnos el camino de las piernas antes de que el mundo lo aceptara. El mundo ya lo ha aceptado ahora, pero dice, es el más grande sanador de la enfermedad desde Jesucristo. Y se llama B.J. Palmer. Oh my God. El más grande sanador después de Jesucristo. B.J. Palmer. Oh my God. Persínate, hermano, ante B.J. Palmer, el más grande sanador después de Jesucristo. Ok. Asociación de Historia de la Quiropráctica. Lean este libro, está muy bueno. Ahí te va a hacer pedazos a B.J. Palmer. ¿Okay?
Cierto quiropráctico llamado Lee Edwards afirmó lo siguiente sobre the developer, el desarrollador. B.J. Palmer es al quiropráctico individual lo que la inteligencia universal es al individuo. ¿Sí? Dice aquí, ya estamos cargando las baterías porque hemos vuelto un poco a tener algo de la electricidad de nuestra fuente universal de pensamiento quiropráctico que es B.J. Palmer. Oh my God. Entonces la inteligencia universal se convierte en una inteligencia innata en el individuo. ¿Sí? Y B.J. Palmer es la inteligencia universal de la quiropráctica y en el quiropráctico se convierte en inteligencia innata. Dios, no sé ni qué creer con esto, ¿verdad? Ahí está la quiroreligión. ¿Ok? Aquí está la traducción. PJ es a cada quiropráctico individual lo que la inteligencia universal es para cada uno de nosotros. Podemos cargar nuestras baterías y regresar por un poco de electricidad por nuestra fuente universal de pensamiento quiropráctico. A saber, B.J. Palmer. Oh my God. Oh my God. ¿Qué dirían el profeta Jeremías, Ezequiel, Daniel? ¿Qué diría el mismo Cristo? ¿Qué dirían los apóstoles? ¿Qué diría el apóstol Juan? El apóstol Pedro, el apóstol Pablo. Aquí está la cita bibliográfica, ¿sí? Los años tempranos de la quiropráctica. B.J. of Davenport. Ahí está la traducción. Es que luego se me cuatrapearon ahí las diapositivas. Pero vamos a ver esta diapositiva en la siguiente cápsula.